El ambiente se sentía tan pesado y tenso. Nadie quería hacer ni siquiera el más mínimo movimiento, porque sabíamos lo que pasaría después. Solo nos quedamos pasmados por la situación, observando a aquel guardia siendo devorado brutalmente. Podía sentir el miedo de mis compañeros y de los trabajadores. Sus caras los delataban. Aunque apenas eran visibles por la luz débil de aquellos faros. Y todo ese miedo se debía a él. Ese infectado gris que imponía terror con su presencia. Todos sabíamos perfectamente que enfrentarnos a él no era una opción. Incluso Rodríguez lo sabía, de lo contrario habría disparado hace tiempo. No voy a mentir. Después de eliminar a aquellos dos en la tienda de muebles, había ganado cierta confianza. Pero esto era distinto. En ese instante quizás solo tuve suerte. Pero este gris, era diferente a los demás. Empezando por su tamaño, que era notablemente más grande. Me superaba en estatura y eso que parecía estar encorvado. Su complexión era ligeramente más robusta a comparación de los que había visto antes. Los cuales tenían una apariencia más delgada. Y sus garras parecían mucho más largas y afiladas, como si fueran pequeños cuchillos de cocina. Siento cada parte de mi cuerpo gritar con desesperación, como avisándome que tengo que huir o las cosas se pondrán feas. Pero él seguía ahí, devorando al guardia mientras nosotros solo podíamos observar. Arrancaba sus extremidades como si no fuera nada. Ni parecía esforzarse en hacerlo. Y todo a solo unos cuantos metros de nosotros, incluso llegó a salpicar sangre a nuestros pies. Teníamos miedo, y la sorpresa era tan grande que no sabíamos qué hacer. Nadie se atrevía a moverse más de lo necesario. Solo era cuestión de tiempo para que se aburriera de aquel cadáver, o lo que quedaba de él. Y pronto comenzaría a buscar otra presa. Pero no queríamos salir corriendo, porque esa cosa nos superaba con creces en todos los sentidos. No le tomaría nada alcanzarnos y matarnos. Sabíamos que habría que hacer algo de inmediato. Porque poco a poco, la calma comenzaba a resquebrajarse. Arturo empezó a retroceder a pasos lentos, mientras hacía pequeños movimientos hacia atrás. Deslizando poco a poco sus pies. Me di cuenta de esto casi de inmediato. Y aunque quise decirle algo, no quería cometer un error y ser yo, el que captara la atención de esa cosa. Sin embargo, Arturo terminó pisando un envoltorio de plástico. Haciendo apenas un poco de ruido. Y eso fue más que suficiente. Aquel gris dejó lo que estaba haciendo, y enfocó su mirada en Arturo mientras soltaba un gran rugido que resonaba por las calles. Y fue así que la tensión terminó de romperse. Los trabajadores que estaban más cerca de ahí comenzaron a alarmarse. Y uno de ellos levantó su martillo, decidido a defenderse. Pero inmediatamente el gris fijó su mirada en él, y se abalanzó sin un segundo de duda. Con sus manos largas inmovilizó las extremidades de aquel hombre, mientras mostraba poco a poco aquellos dientes afilados, dirigiéndose a su cuello. Los demás trabajadores no perdieron el tiempo y fueron en ayuda de su compañero. Aunque dudaba que pudieran hacer suficiente. El gris solo se detuvo y volvió a rugir, pero esta vez con más fuerza. Uno pensaría que fue con intención de intimidar o solo mostrando su enojo. O al menos yo pensé que era así. Grises comenzaron a salir violentamente de entre los edificios, dirigiéndose hacia nosotros. Y a lo lejos, la silueta de múltiples infectados comenzaban a aparecer. Esa cosa los estaba atrayendo con sus rugidos. Desconozco si era como tal por el ruido, o simplemente tenía la capacidad de atraer a más de ellos. Pero si era así, entonces estábamos jodidos. Los primeros grises que llegaron, no tardaron en abalanzarse sobre algunos de los hombres que estaban más cerca. Y aunque no veíamos bien por la falta de luz, se podía distinguir un montón de sombras moviéndose agresivamente. «Vámonos de una vez», les grité a mis compañeros mientras retrocedíamos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían. Creo que todos sabíamos que no podíamos hacer nada contra ellos. Sin mencionar que el único que llevaba un arma de fuego era Rodríguez. Corrí tan rápido como pude, volteando a mis laterales para corroborar que mis compañeros siguieran cerca. Y por suerte solo nos separaba una mínima distancia. Correr por tu vida no es agradable, no es lo mismo que simplemente correr por diversión o ejercicio. Tus pasos se entorpecen y por más que corres sientes que no avanzas. Al menos mis piernas no parecían flaquear por la situación. De lo contrario ya estaría muerto. Logramos alejarnos un par de metros más, los gritos de terror de aquellos hombres se escuchaban por toda la calle. Aumentando el pánico entre nosotros. Solo escuchábamos gruñidos, y la suela de nuestro calzado chocar agresivamente contra el pavimento. Mierda, mierda, dime que no vuelan, Daniel.
Cállate y corre. Un rugido más sacudió la calle. Desde los edificios nuevamente comenzaron a salir más y más grises, aunque no tenían la misma apariencia intimidante que el otro. Pero seguían siendo letales. ¡Abran la puta puerta!, gritó Arturo una vez que alcanzamos la entrada del hospital. Los guardias salieron alarmados por el escándalo, y nos dejaron pasar a duras penas. Entramos jadeando y tomando bocanadas de aire agresivamente, mientras que Rodríguez intentó explicar lo que ocurría. Pero apenas tuvo tiempo. Se escuchaba cómo avanzaban violentamente hacia nosotros, aún sin verlos. Los guardias, junto con la poca gente que había cerca, comenzaron a acercarse a la barricada. Apuntaban sus armas hacia la oscuridad, esperando la aparición de lo que sea que estuviera allá. Sin electricidad, la ciudad era apenas visible, incluso con nuestra vista acostumbrada era complicado ver entre las penumbras. Los faros emitían una ligera luz apenas perceptible. Y las linternas no tenían tanto alcance. A lo lejos, poco a poco comenzaron a verse siluetas oscuras avanzando ferozmente hacia nuestra dirección. Hasta ir formando una pequeña horda. Los guardias no dudaron. Comenzaron a disparar desde sus posiciones. Por más que intentaba forzar la vista no lograba ver nada. Solo había sombras que se desplomaban en el piso. Y por cada infectado que parecía caer, 2 más lo reemplazaban casi de inmediato. Algunos grises comenzaron a hacerse visibles conforme avanzaban, y se movían tan rápido que lograban esquivar algunas balas en el camino, obligando a varios guardias a perder la calma. Uno de ellos logró saltar la barricada y adentrarse en nuestra zona segura. Incluso se acercó lo suficiente como para hacernos retroceder un poco, pero fue abatido antes de alcanzarnos. Ante esto, Rodríguez nos ordenó retroceder al interior del edificio para que estuviéramos a salvo. Ustedes, espérenme en el almacén de armas. Los alcanzaré en un rato. Entramos al hospital. Aunque adentro el ambiente no era mucho más tranquilizador. La gente estaba alterada, murmurando sin entender lo que estaba pasando y preguntando por el ruido de afuera. Mientras, el personal del hospital intentaba calmar a la multitud. Nosotros comenzamos a subir los escalones del piso superior. Y al poco rato Rodríguez entró, un poco agitado. Comenzó a hablarle a la multitud intentando tranquilizarlos. Diciendo que había infectados afuera y que ocupaba voluntarios decididos a defender el lugar. Quienes podían y quisieran entonces se quedarían en el pasillo. Pero, aquellos que no estaban dispuestos o no podían pelear, tenían que ir a refugiarse. En pocas palabras, si no ayudan que no estorben. Solo alcancé a escuchar eso, ya que los 3 nos alejamos mientras subíamos por los escalones. A partir de ahí, las demás órdenes fueron incomprensibles para mí. No sé cuántos guardias habían en total, pero todos llevaban esos trajes antidisturbios y armas grandes. Desconozco si sería suficiente para defendernos con éxito. Después de todo aún no había visto la situación afuera. Espero que no atraigan más infectados por el ruido. El cual, por cierto, aún no ha cesado. Se siguen escuchando disparos afuera. Caminamos por los pasillos mientras seguíamos a Arturo. Al fin y al cabo, era él quien conocía mejor este lugar. Llegamos a una puerta de madera que tenía el número de un consultorio, supongo que lo utilizarían como almacén de armas. Aunque era distinto al que ya conocíamos. Nos quedamos esperando afuera de la puerta, aunque a los pocos minutos vimos a Rodríguez avanzar junto a un grupo de personas. Entre ellos otro guardia, mientras los demás parecían ser refugiados. No parecían ser muchos, pero supongo nos ayudarían a defender, aunque a nosotros ni siquiera nos preguntó. El guardia que acompañaba a Rodríguez sacó una llave de su bolsillo, y abrió la puerta de aquel almacén. Se veía mucho más ordenado y extenso, sin mencionar que en su mayoría había armas de fuego. Pistolas, subfusiles y algunas escopetas. Rodríguez se adentró en la habitación mientras tomaba un subfusil y nos lo mostraba. ¿Saben disparar? No. No. Sí. Odiaba admitirlo, pero no era muy bueno disparando. Quizás me podía defender con una simple pistola, pero usar una escopeta o subfusil ya iba más allá de mi entendimiento. Y no era el momento más adecuado para intentar aprender. Así que aquel subfusil se lo terminó dando a Sofía, quien parecía ser la más apta. En cuanto a nosotros, solo nos dio unas pistolas con 3 cargadores. También tomé una pequeña hacha de mano, mientras Sofía y Arturo de igual forma tomaban algún arma de cuerpo a cuerpo. El otro guardia junto con el grupo de personas se quedaron en la habitación. Mientras, nosotros comenzamos a seguir a Rodríguez, quien parecía estar preocupado por la situación. Aunque en realidad todos lo estábamos.
No pensé que hubiera tantos infectados escondidos por ahí. Arturo parecía asustado, y noté cómo observaba su arma cada 2 minutos como si estuviera analizándola. Así que en el camino le expliqué brevemente cómo usar el arma, ya que parecía bastante confuso. Entendía completamente la sensación de sentirse inútil, al no tener conocimiento sobre cosas que parecen obvias. Así que le enseñé de manera muy breve cómo recargar y quitar el seguro. Y sobre todo le advertí que tuviera mucho cuidado a dónde apuntaba. Tampoco es como que yo fuera un experto, pero estoy seguro que el poco conocimiento que tenía le serviría de algo. Finalmente bajamos a la planta baja del hospital. Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo estaré afuera ayudando a los demás, ustedes quédense aquí dentro y protejan el interior. Cualquier infectado que se nos escape, ustedes tienen que acabar con ellos. Si hay alguna persona que haya sido mordida, la eliminan. Así evitaremos infecciones desde adentro. Apoyen a los guardias de aquí, en lo que se refugian las personas. No debería haber tantos problemas, así que cuiden la munición. Asentimos sin emitir palabra alguna, aunque eso último estoy seguro que nos generaba un escalofrío a los tres. No sabemos si seríamos capaces de acabar con la vida de una persona inocente que haya sido infectada. Entonces, el estallido de una ventana hizo que todos giráramos la cabeza. Una figura cayó al suelo, ensangrentada. Apoyó sus manos con garras largas contra el piso, incorporándose lentamente, y al levantar la cabeza, rugió con una violencia que nos heló a todos. Más y más infectados comenzaron a irrumpir, destrozando las ventanas y dirigiéndose hacia nosotros. No debería haber tantos problemas. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Sí, cómo no. Hagan lo que les digo. Rodríguez corrió hacia la salida a reunirse con los guardias restantes, no sin antes soltar una ráfaga de disparos, derribando al gris que se había colado en el edificio. Al menos ahora solo teníamos que lidiar con los demás infectados que se colaban por aquel ventanal. Los guardias junto a nosotros que estaban dentro del hospital, comenzaron a abrir fuego, reduciendo poco a poco su número. Pero eso no acababa con el problema. Aún teníamos que buscar la manera de cubrir esa zona expuesta. Era muy fácil derribar los demás cristales que rodeaban el hospital. Y lógicamente si veían aunque sea una pequeña apertura, seguro se sentirían atraídos por esa área. No sé cómo no les pasó por la mente intentar reforzar algo tan débil como esos cristales. Quizás nadie pensaría que algo como esto fuera a pasar. Los disparos continuaron un poco más, y a pesar de que derribaron a varios infectados, más de ellos se vieron atraídos por el ruido. Los gritos de dolor de algunas personas se escuchaban desde afuera. La situación no parecía mejorar. Más y más infectados comenzaron a juntarse en la apertura que había, así que comenzamos a disparar nuevamente. Algunos lograban escaparse lanzándose contra la multitud, desgarrando y devorando a las personas más cercanas. Los gritos, los disparos y los gruñidos se mezclaban, llenando cada rincón del edificio con un caos insoportable. Seguíamos atacando a los infectados distraídos, pero no parecía reducirse su número. Esto era absurdo, y a este paso nos quedaríamos sin municiones. Ellos seguían apareciendo a un ritmo mayor del que nosotros podríamos encargarnos. ¿Qué mierda estaban haciendo los de afuera? Quizás había alguna apertura en la barricada, o quizás... No, esos guardias están más armados que nosotros. No creo que estén muertos, al menos no todavía. Entiendo que las municiones no son eternas, pero dudo que la cantidad de infectados sea tan grande. No puede ser así. ¿O sí? Seguíamos defendiéndonos mientras aún nos era posible. Pero los guardias que estaban en este piso comenzaron a retroceder poco a poco, mientras escoltaban y escondían a los refugiados en el sótano. Aunque no nos dimos cuenta. Hasta que nos quedamos completamente solos en el pasillo. Bueno, solos con aquel montón de infectados. ¿A dónde se fueron esos guardias? ¿Alguien los vio? Para cuando giré la cabeza ya no había nadie, excepto nosotros tres. Ni los guardias, ni los refugiados. Probablemente ya se fueron para el sótano, pero no vi en qué dirección escaparon. Arturo, ¿tú sabes dónde queda el sótano? No sé cómo llegar desde este piso. Sin mencionar que reacomodaron todo desde que esto se convirtió en un refugio. Los infectados seguían apareciendo de entre las sombras, y no parecía que fueran a reducir su número. Si esto sigue así, solo sería cuestión de tiempo para que este piso quedara infestado. ¿Qué tanto estaban haciendo allá afuera? Aún podíamos escuchar los disparos, aunque cada vez con menos frecuencia. Daniel, ya no me quedan balas. ¿Ahora qué hacemos?
No pensé que nos quedaríamos solo nosotros tres, seguramente en los pisos superiores todavía queda mucha gente resguardada, incluyendo guardias armados. Recuerdo ver algunos que se quedaron ahí mientras avanzábamos por los pasillos. Honestamente no me importa mucho lo que le pase a esta gente, nosotros no somos soldados. Solo somos refugiados. Pero sentía una especie de culpa, en caso de que decidiera irme y huir. Podría hacerlo, esta gente no me interesaba. ¿Pero qué pensarían Sofía y Arturo? Quizás ellos tendrían una opinión distinta. A Arturo no lo conozco lo suficiente y no me importaría mucho si nos separamos de él. Aunque es agradable y parece buena persona. Pero Sofía. Le dije que la ayudaría con su hermana. Dudaba mucho sobre qué es lo que teníamos que hacer, y lo peor de todo es que ahí estaban ellos. Mirándome atentamente, esperando que decidiera algo. ¿Por qué tenía que hacerlo yo? No había tiempo para dudar. Subamos al segundo piso, busquemos nuevamente en la habitación de armas. Esperemos que todavía haya quedado algo. Necesitamos reabastecernos. Y después hay que reunirnos con los guardias que estén arriba. Entre más seamos, será mejor. Pero Rodríguez dijo que nos quedáramos hasta que llevaran a los refugiados a un lugar seguro. Ya cumplimos con eso. Subimos a toda prisa al segundo piso, corriendo por pasillos vacíos. Y otros pocos atestados de gente que no tenían idea de qué hacer. Los pocos guardias que quedaban sostenían una posición cerca de las escaleras. Pero parecían confundidos, sin saber bien qué hacer. No nos quedó de otra más que avanzar entre pasillos que se retorcían como un maldito laberinto. A pesar de llevar días aquí, apenas conocía el edificio, y el segundo piso era un terreno desconocido para mí. Por suerte Arturo conocía bien esta zona. Finalmente llegamos a aquel consultorio, que ahora servía como un improvisado almacén de armas. Por suerte para nosotros la puerta estaba abierta, sin embargo ya no había armas de fuego. Solo logramos rescatar un par de balas y cargadores sueltos. Supongo que peor era nada. ¿Y ahora qué? Primero, calmarnos y pensar. Creo que hay que reunirnos con los guardias que estaban por los pasillos. Quizás tengan otras instrucciones o sepan qué más hacer. En cualquier caso creo que es mejor eso, a quedarnos aquí. Ellos solo asintieron sin más, como si cualquier cosa que yo les dijera les pareciera bien. Antes de seguir moviéndonos, nos tomamos un respiro. Observé que había una ventana cerca del pasillo justo donde estaba Arturo. Me dio un poco de curiosidad ver cómo estaba la situación afuera. Así que le pedí que se asomara por la ventana y me dijera qué es lo que veía. Arturo asomó la cabeza, observando por unos segundos. Pero no dijo nada, veía como sus ojos se movían en muchas direcciones, y casi al instante su expresión cambió. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Arturo. Lo llamé pero él no parecía escucharme. Volví a llamarlo por su nombre pero seguía sin responder, así que me acerqué y lo moví de la ventana. Ahora era yo el que estaba echando un vistazo. Desde ahí podía ver hacia la barricada y parte del estacionamiento. Una montaña de cadáveres estaba en el suelo, y la cantidad de guardias que había, ya estaban reducidos considerablemente. Por otro lado los infectados no parecían disminuir. Aunque había menos grises que antes, solo alcancé a ver unos 3 de ellos. Estaba demasiado oscuro como para poder observar algo más. Pero por un instante, juré que había visto algo de movimiento por el rabillo del ojo. Así que giré la vista en dirección al estacionamiento, pero no vi nada más. Quizás no era nada. De pronto, disparos comenzaron a hacerse presentes en este piso. Sonaban muy cerca de aquí, quizás eran los guardias que estaban asegurando las escaleras. Corrimos hasta donde se escuchaban los disparos, pero manteniendo un poco la distancia sin acercarnos mucho. Había gente que pasaba corriendo en la dirección opuesta a la que nosotros íbamos. Y lo vimos. Aquel gris corriendo con violencia directo hacia nosotros. Se veía un poco herido y ensangrentado. Aunque eso no parecía evitar que se moviera con velocidad. En el piso estaba el cadáver de un guardia, supongo que había sido el causante de los disparos que escuchamos. Parece que ese gris estaba detrás de aquellas personas. Y ahora que nos había visto, venía por nosotros. Ante la sorpresa, lo único que se nos ocurrió hacer fue dar media vuelta y correr nuevamente pero en dirección opuesta. A pesar de que se veía bastante herido, no parecía afectar la velocidad que tenía. Porque solo dimos unos cuantos pasos y ya estaba a unos metros de distancia de nosotros. Más bien estaba acercándose a Sofía, quien era la que iba más lento de los 3. Solo alcancé a mirar de reojo para confirmar que siguieran junto a mí.
Y en eso, aquella bestia dio un gran salto directo hacia Sofía. Pero Arturo la aventó justo cuando aquel gris dio ese salto. El infectado cayó bruscamente frente a mí, con Arturo en el suelo. Abrió su mandíbula lo más que pudo mostrando pequeños colmillos. Lo inhumano que esa mandíbula se extendía para devorar a Arturo, de verdad daba miedo. No me quedé observando. Corrí tan rápido como pude, endureciendo el cuerpo para embestir a esa cosa, pero justo antes de impactarla se echó hacia atrás. No tuve tiempo de frenar y caí con fuerza contra el suelo. Pude ver que Sofía aprovechó para golpearle la cabeza con su bate, pero el golpe no pareció tener la fuerza suficiente. El gris giró la cabeza lentamente hacia ella, y por la forma en que la miró, supe que lo había enfurecido. Sofía intentó golpearlo de nuevo, pero el infectado atrapó el bate con una sola mano. A pesar de su delgada apariencia, parecía tener bastante fuerza. De un manotazo la empujó contra la pared, y Sofía cayó al suelo quedando desarmada. Mientras él centraba toda su atención en ella. Me levanté lo más rápido que pude para intentar ayudarla, pero Arturo ya se había adelantado. Se lanzó sobre la espalda del gris, intentando sujetarlo, mientras la criatura se sacudía con violencia. Movía los brazos hacia atrás, tratando de agarrarlo. Hasta que logró tomarlo por la camisa y lo lanzó contra el suelo como si fuera un muñeco. Arturo solo dio un pequeño quejido mientras todo el aire parecía salir de él. El gris solo gruñó con furia y se abalanzó sobre él, abriendo su mandíbula más allá de lo natural. Arturo interpuso su arma para mantenerlo alejado de su rostro, pero el gris extendió un brazo hacia su abdomen. Deslizando sus garras afiladas como navajas, que se hundieron con tal fuerza que los gritos de Arturo resonaron por todo el lugar. Justo cuando estaba a punto de acercarme, ráfagas de disparos golpearon el cuerpo del infectado. Los disparos parecían hacerle daño, pero no lo suficiente para matarlo. 2 guardias aparecieron corriendo de entre los pasillos. Y comenzaron a descargar sus armas sin detenerse. El gris dio un gran salto y salió por una ventana rota, huyendo del edificio. Los guardias corrieron hacia la abertura para seguir disparando, pero el monstruo reapareció por otra ventana, tomándolos por sorpresa. Me acerqué rápidamente a Sofía para mantenerla alejada de ahí, pero en eso uno de los guardias salió disparado frente a nosotros. No tuve tiempo de ver si estaba con vida o no. Un sonido captó nuestra atención. Por aquella ventana rota se podía observar una mano con garras afiladas sujetas al borde. Solo se escuchaban esas garras intentando aferrarse al concreto. Y a los pocos segundos un rostro desfigurado se asomó. Era otro maldito gris. Sentí un escalofrío en mi espalda, y con manos temblorosas desenfundé mi arma mientras intentaba disparar torpemente. El disparo no dio en la cabeza, pero probablemente había logrado hacerle suficiente daño. Los gritos del otro guardia se escucharon fuertemente por el pasillo. El gris restante lo estaba destrozando vivo. No lo devoraba, simplemente lo despedazaba arrancando poco a poco sus extremidades como si fuera su manera de matar. Estaba distraído y había que aprovechar esta oportunidad. Arturo se puso de pie, tomé a Sofía de la mano y le hice una señal a Arturo de que teníamos que irnos. Comenzamos con pequeños pasos, y luego aumentamos la velocidad hasta correr nuevamente por los pasillos, alejándonos cada vez más de aquel infectado. Fuimos de pasillo en pasillo, hasta que entramos a unas escaleras de emergencia. Saqué el hacha de mano y lo usé para atracar la puerta. Esto evitaría que cualquier cosa intentara entrar por aquí. Comenzamos a subir los escalones hasta llegar al 4º piso, donde finalmente nos detuvimos a tomar aire. Seguíamos escuchando los disparos, cada vez con menos frecuencia. Pero los gritos no cesaron. Gente pidiendo ayuda y suplicando por sus vidas. La masacre seguía allá afuera. Nos quedamos en silencio, simplemente escuchando el infierno que estaba a unos pisos abajo de nosotros. Tenía miedo, comenzaba a sentir el terror invadiendo mi cuerpo. Pero estar con aquellos dos me hacía sentir menos aterrado que si estuviera solo. El problema es que parecían estar heridos, sobre todo Arturo. Mierda, ¿ahora qué hacemos? Estarán de acuerdo en que tenemos que salir de aquí y huir, no creo que podamos salvar este lugar. Y en cualquier caso, no es nuestra obligación. Pero este es un refugio, aquí hay suministros suficientes para mantenernos con vida. Y no podemos dejar a estas personas aquí. Si los guardias no pueden defender este lugar, ¿qué crees que podamos hacer nosotros? Ya ni siquiera tengo balas. Todo fue tan repentino, que dudo mucho en que hubieran elaborado un plan lo suficientemente bueno para defender este lugar. Más de uno debió huir en cuanto pudo.
No sabemos ni cuántos eran, pero seguramente los suficientes como para infestar este lugar. Arturo solo bajó la mirada, sabía que en el fondo tenía razón. Este lugar ya era caso perdido. No sabíamos qué estaba pasando, ni cómo, ni por qué habían aparecido tantos grises. En cualquier caso, no era momento de pensar en eso. Primero teníamos que salir de aquí con vida. ¿Cómo están de munición? Aún tengo un cargador. A mí me queda la mitad. Dijo Sofía, quien extendía su mano ofreciéndome un martillo que ella llevaba. Al menos con esto podría defenderme un poco. Arturo, ¿conoces alguna salida oculta o donde podamos huir con seguridad? Se quedó pensando por unos momentos y respondió. Solo la salida trasera de la planta baja. Para eso tendríamos que bajar por donde vinimos. Aunque también está el estacionamiento que conecta directamente con el techo, algunos pisos y por supuesto la planta baja. Podríamos intentar ir por ahí. El camino puede estar un poco bloqueado, ya que usamos parte de los autos que estaban ahí. Así que no debería haber tanto problema. El estacionamiento. Me quedé pensando un instante. ¿Crees que haya infectados por ahí? Es probable, no puedo descartarlo. Quizás eso fue lo que alcancé a ver hace rato que observaba por la ventana, probablemente un infectado se coló por ahí. Podríamos bajar por estas escaleras hasta la planta baja y escapar por la parte de atrás, eso sí es que no está lleno de infectados. Las escaleras solo llegan hasta el segundo piso, justo donde estaba el gris que nos encontramos. La planta baja solo tiene escalones que conectan con el sótano. Pues vaya mierda de infraestructura. Y probablemente el otro gris que intentó subir ya haya logrado entrar. La única ventaja que tenemos es que la puerta que conecta el estacionamiento con el hospital está en la parte contraria donde nos encontramos con ellos. Eso sí es que no se han movido de ahí. Y aún si siguieran ahí, tendríamos que rodearlos. Ellos estaban muy cerca de las escaleras para bajar a la planta baja, y dudo que haya otra forma de llegar. Solo están esas escaleras, los elevadores no funcionan. Consumen demasiada energía. ¿Y qué hay del sótano? ¿El estacionamiento no llega hasta ahí? Sí, pero ahí es donde están los refugiados. Dudo que nos abran la puerta, y no sabemos si esas cosas ya se encuentran ahí. Y como les dije, no les puedo asegurar que no nos encontremos con nada. Entonces las únicas salidas eran la entrada principal o la puerta trasera de emergencia, ambas ubicadas en la planta baja. Por obvias razones la entrada principal no era la mejor opción. Y para llegar a la salida trasera teníamos que pasar por el segundo piso, donde estaban los grises. Aún si nos llegaran a ver y corremos, nada nos asegura que en el camino no nos encontremos con más de ellos. Sin mencionar que no sabemos si esa puerta esté abierta. Mierda. ¿Y si saltamos hacia afuera del estacionamiento? Normalmente hay aperturas en esas espirales que conectan con el exterior por donde pasan los autos. Si bajamos hasta el segundo piso y la caída no es de mucha distancia, seguramente podríamos lograrlo sin la necesidad de rodear tanto. ¿Y cómo entramos al hospital? Si solo está la puerta principal. Y tenemos que cruzar por ahí para llegar a la salida trasera. Puta madre. Ok, entiendo a lo que te refieres. La verdad no sé qué tan alta sea la distancia, pero lo que sí sé es que hay una apertura pequeña que va directo hasta el sótano. Es decir que si no saltamos lo suficientemente lejos y caemos por esa apertura, bueno, no hace falta decir que puede pasar. Pero, si logramos caer bien quizás estaríamos de suerte. El estacionamiento es la poca área que está rodeada por rejas. Solo sería cuestión de treparlas. Lo único malo es que está cubierta por un alambre en la parte de arriba. ¿Piensas en todo, Arturito? Cállate. Pues bueno, ya veremos qué hacer una vez que estemos ahí. Entonces, ¿todos a favor de ir por el estacionamiento? Daniel, solo somos 3. Tampoco hay mucho por votar. Todos a favor entonces. Comenzamos a subir los escalones restantes rumbo al último piso. Ya no se escuchan disparos. ¿Crees que los guardias estén? Esperemos que no. Pero de ser así los infectados se concentrarían en entrar al hospital, hay que escapar mientras podamos. En ese momento las hélices de un helicóptero se escucharon a lo lejos, y poco a poco el sonido parecía irse acercando hasta nosotros. Una luz intensa se asomaba por aquella ventanilla, lejos de nosotros como para poder echar un vistazo.
Nos miramos entre nosotros con bastante asombro. ¿Un helicóptero? ¿Crees que vengan por nosotros? Quizás son ellos los que vienen a dejar suministros. Veía el brillo en los ojos de Arturo, parecía tener esperanza tras escuchar aquellas hélices, y luego se echó a correr con todas sus fuerzas. Arturo, espera. Me quedé pasmado por un segundo, no me parecía la mejor idea ir en aquella dirección. No creo que sea buena idea ir. Pero ya que comenzamos a seguir a Arturo, de todas formas teníamos que ir en esa dirección. Aunque pudimos entrar a uno de los pisos y buscar la salida que conectara con el estacionamiento, pero al no conocer la zona probablemente terminaríamos perdidos y desperdiciando más tiempo. El que sabía y conocía este lugar era Arturo, pero ahora estaba subiendo los escalones desesperadamente. Ya había logrado llevarnos cierta distancia, incluso probablemente ya había llegado al tejado. Aunque el sonido de las hélices no parecía escucharse lo suficientemente cerca como para que estuviera encima de nosotros. Continuamos corriendo hasta que por fin logramos salir. La noche era intensa, y la poca luz blanca que nos iluminaba era de aquella luna que apenas era visible, si no fuera por esas nubes grises. Arturo estaba de pie mirando hacia el cielo, solo observando cómo aquel helicóptero se alejaba cada vez más. Arturo jadeaba de cansancio y ese brillo que tenía al principio, había desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué no nos ayudaron? Me acerqué lentamente hacia él, honestamente no sabía qué decirle. Solo pude darle una pequeña palmada en la espalda a modo de consolación. Vamos, tenemos que irnos de aquí. Comenzamos a bajar por la rampa de aquel estacionamiento. En el camino había algunos autos que habían movido a manera de impedir el paso a infectados. Nosotros podíamos cruzar aquellos automóviles sin problema, pero seguramente para un infectado normal sería difícil. Dudo que tengan la capacidad de escalar o brincar por obstáculos, aunque todavía quedaban muchos autos que estaban en su lugar, como si no supieran qué hacer con ellos. Mientras íbamos bajando algunos pisos, observamos algo de sangre fresca en el suelo. Aunque no vimos ningún cuerpo. Era innegable decir que no se sentía el ambiente un poco extraño, quizás tenso. La oscuridad no nos dejaba ver mucho, a pesar de que nuestra vista ya se había acostumbrado a estas penumbras. Al bajar al siguiente piso escuchamos un sonido extraño, el cual fuimos identificando a medida que avanzamos. Mientras estábamos cada vez más cerca, el sonido parecía el de un animal comiendo desesperadamente. Nos quedamos en una esquina caminando lentamente mientras veíamos de qué se trataba. Había un poco más de sangre en el asfalto, y pronto distinguimos dos figuras oscuras en medio. Una tirada en el suelo. Solo veía sus piernas extendidas con un calzado marrón. Y la otra figura parecía que era un gris. Estaba devorando a aquel cuerpo. Por más que veía estas escenas, no creo que me vaya a acostumbrar nunca a ver algo así. Las náuseas no tardaron en llegar. Hice una señal de que avanzáramos lentamente. Aunque el hacer el más mínimo ruido era imposible. Considerando que hace ya tiempo que los disparos y gritos dejaron de escucharse. Solo se oían gruñidos a la deriva y golpes dentro del hospital de vez en cuando. Por lo tanto ya no contábamos con algo que camuflajeara nuestro sonido. Caminamos solo un poco, hasta que se escuchó un rechinido sobre los pasos de alguien. No sé de quién habría sido ese sonido y poco importaba. El gris dio la vuelta en automático como si ya supiera dónde estábamos. Comenzamos a correr por la rampa nuevamente, pero esta vez descendiendo al siguiente piso. Pero el sonido de unas garras clavándose en el pavimento se escuchaba detrás nuestro. Era ese gris que venía por nosotros. Sabía que estaba cada vez más cerca. Se escucharon varios disparos del arma de Arturo y luego un golpe seco contra un auto. Seguido de un quejido. Volteé sobre el hombro y era Arturo, que ahora estaba en el suelo con aquel gris dirigiéndose a él. Me di media vuelta y corrí tan rápido como pude, aunque la pesadez de mi cuerpo no me permitió moverme tan velozmente. Me dolían los costados, quizás por estar respirando mal o por el sobreesfuerzo. Pero de todas formas tenía que moverme. Sujeté mi martillo con fuerza, aunque por un momento me sentí estúpido por intentar atacarlo con un arma tan pequeña. Pero era lo que tenía disponible. Ni siquiera sabía si podía causarle dolor. Aún así sujeté el mango de mi arma con toda mi fuerza, y le di un golpe directo en el rostro haciéndolo retroceder. Sentí mis manos temblar y el agarre del arma decayó haciéndome soltar el martillo.
El gris se recuperó rápidamente de aquel golpe y se fijó en mí, pero Arturo disparó las pocas balas que tenía haciéndolo retroceder. Fallando casi todos los tiros, pero el menos distrayéndolo por unos segundos. El gris fijó su atención en él y se le abalanzó ferozmente. Estando encima suyo, clavó sus garras en su pecho. A lo que Arturo soltó un grito de dolor. Quise actuar, pero acercarme sin un arma sería lo mismo a un suicidio. Pero también sabía bien que no podía quedarme solo viendo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Sofía, quien había disparado su arma abatiendo a aquel infectado. Sus disparos habían sido certeros directo a la cabeza. Me giré y la observé, con una pequeña sonrisa en su rostro, quizás orgullosa de lo que había hecho. Sentí alivio, pero solo por un segundo. De pronto una sombra emergió detrás de ella. La expresión en mi rostro habló antes que mis palabras, las cuales nunca llegué a pronunciar. Sofía lo notó casi enseguida, a pesar de la oscuridad, y se giró bruscamente, lanzando un golpe al aire. El golpe fue interceptado por aquella figura, que la tomó y la lanzó contra mí. Sofía cayó a mis pies. Me agaché para asistirla, pero la sombra se abalanzó sobre mí con violencia. No supe bien qué pasó. De repente sentí un golpe seco en el abdomen que me dejó sin aire, seguido de un empujón brutal que me arrojó contra el suelo. Caí junto a Arturo, que estaba gravemente herido y tirado en el suelo. Mi visión se volvió borrosa por un momento, y la falta de luz no ayudaba. Y por si fuera poco, comencé a sentir un dolor punzante en uno de los costados. Aún así intenté ponerme de pie como pude. Forcé mi vista y apenas podía ver con claridad. Enfrente nuestro había una persona que vestía de negro, un poco más alta que Sofía, de complexión delgada y con una máscara que tenía un extraño rostro grabado en ella. Era visible por el contraste que hacía con la oscuridad. Aquella figura solo me observó en silencio, luego giró la cabeza mirando a Sofía y sacó un cuchillo. Sofía intentó disparar su arma a modo de defensa, pero solo hacía ese clic que indicaba la falta de munición. Ella se acercó rápidamente a Sofía y la tomó del cuello, arrinconándola contra uno de los autos. La poca luz que emitía la luna iluminó parte del rostro de Sofía, y la chica la soltó al verla. Probablemente la había reconocido. ¿Sofía? Era una mujer, su voz la había delatado. Retiró su máscara, revelando un rostro femenino. Aunque bueno, apenas si podía distinguirla. Sofía la miró con sorpresa y, de repente, la abrazó con fuerza, rompiendo en llanto. No entendía qué era lo que pasaba, pero seguramente se trataba de alguien que conocía. Me relajé un poco, así que me dejé caer al suelo, adolorido e intentando recuperar el aliento, pero con cierto alivio. Estábamos a salvo, o al menos eso creía. Arturo estaba muy mal. La sangre empapaba su camiseta y necesitaba atención médica de inmediato. Mientras yo lo revisaba, Sofía y aquella chica se apartaron para hablar. Al principio no le di mucha importancia, solo imaginé que necesitaba algo de privacidad con aquella persona. Pero esperaba que se apresurara para que me ayudase con Arturo. Pasaron solo unos segundos. Sofía se acercó y se puso de cuclillas junto a mí. El rostro de Sofía pasó de la felicidad a la tristeza en un instante. Algo andaba mal. Lo siento. Sentí un fuerte golpe directo en el costado, seguido de algo que me tomó por el cuello, haciéndome una especie de candado que me estaba asfixiando. No había nadie más, así que debió de ser aquella chica. Empecé a ser arrastrado alejándome de Arturo, mientras mi boca era tapada con una mano. Alcancé a ver cómo Sofía apoyaba a un Arturo mal herido contra el auto, y le decía algo que no logré escuchar. Intenté forcejear para zafarme del agarre de aquella persona, pero el dolor me lo impedía. No sabía si concentrarme en la falta de oxígeno o en el dolor intenso que sentía en las costillas. Me arrastró detrás de un auto y luego me tiró bruscamente al suelo. Apenas intenté jadear aire, se dejó caer contra mi espalda, volviéndome a privar del oxígeno. Sofía se acercó rápidamente hacia nosotros, dejando atrás a Arturo. Pronto, se escucharon pasos acercándose a nuestra dirección. Por un instante creí que serían infectados. Pero mira lo que tenemos aquí. Dijo una voz masculina, grave y con un tono de burla. Ustedes, revisen si hay más gente dentro del edificio. Díaz, mira si esa chingadera sigue viva, y si lo está, mátalo. Yo interrogaré a este. Se refería a Arturo. Esa voz se me hacía familiar, estoy seguro que la he escuchado en otra parte. ¿Tú lo mataste? Apuntaba al infectado tirado en el suelo. Te ves muy chico para poder hacer algo así. ¿O es que hay alguien más por aquí? Arturo no dijo nada. Pero podía verlo desde mi posición.
Yo estaba tirado en el piso, viendo por debajo de un auto mientras aquella chica estaba encima mío. Intenté moverme, patear, hacer cualquier cosa para zafarme, pero no podía. Sofía la ayudaba a mantenerme completamente inmóvil. Ni siquiera podía emitir ruido alguno por la falta de aire y cansancio. ¿Qué modales tienes, niño? Dime, de casualidad. ¿No viste a una chica con una máscara similar a la de nosotros por aquí arriba? Mide como 1,70, quizá. Tal vez estaba sola, o tal vez acompañada. Tengo entendido que tiene una hermana. Puede que esté por aquí. Arturo siguió sin emitir palabra alguna. Pero veía en su rostro el miedo que tenía. El hombre dejó de hablar, y comenzó a golpearlo fuertemente en el rostro ante el silencio que había. De todas formas vas a morir. Si me lo dices, prometo matarte rápido, si no, bueno. Veía como el hombre le hacía algo, aunque no alcanzaba a distinguir qué. Mi vista era borrosa, pero parecía que le estaba tapando la boca con algo. Seguido de esto lo siguió golpeando. Los quejidos de Arturo eran insoportables de escuchar, aunque no eran fuertes. Era como si tuviera algo cubriéndole la boca. Yo seguía sin poder moverme. Giré mi cabeza intentando mirar a Sofía. No entendía por qué estaba haciendo esto. Apreté los puños con fuerza, pero cuanto más me tensaba, más difícil me era respirar. Tenía que calmarme, pero no podía. Los golpes y los quejidos seguían, cada segundo más largo que el anterior. Solo alcanzaba a ver los pies de Arturo retorciéndose por el dolor. Primero un golpe, y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro más. Qué aburrido eres. Mira, ya hasta te mojaste los pantalones. Tendré que seguir buscando. Oye, Díaz, deja de hacerte pendejo y revisa bien. Su voz por fin se iba alejando poco a poco. El silencio nos inundó a todos. Solo podía ver los pies de Arturo tendidos en el suelo sin moverse. Y tal parece que estaban buscando a esta chica, es probable que fuera la hermana de Sofía. Aunque poco me importaba a estas alturas. Pasaron unos pocos minutos hasta que la hermana de Sofía se apartó de encima, dejándome libre, pero mi cuerpo no reaccionaba. Me sentía destrozado, sin aire, con las extremidades pesadas. Logré girarme con dificultad para mirar a Sofía, y ahí estaba, de pie, observándome en silencio. Esa mirada vacía me hervía la sangre. Me retuvieron aquí mientras golpeaban a Arturo y ella no hizo nada en absoluto para evitarlo. Sentía una rabia que me quemaba por dentro, pero era inútil, no podía ni incorporarme. Y sobre todo no entendía qué era lo que estaba pasando. Ellas se dieron media vuelta, dispuestas a marcharse como si nada. Intenté extender mi mano hacia Sofía y cuando iba a decir algo, solté un líquido que se escurrió por mis labios. Acompañado de un sabor metálico, era sangre. La otra chica se giró y me volvió a tumbar al piso. Ya basta, déjalo en paz. Dijo Sofía, y fue lo último que escuché antes de que todo me diera vueltas. Sentía que me desvanecía, pero no podía darme el lujo de caer inconsciente. Me obligué a mantenerme despierto, aferrándome a cada segundo como si fuera el último. Pero ya se habían ido. Me arrastré como pude hacia Arturo, apenas lograba verlo con claridad. Tenía una especie de tela cubriendo su boca. Su rostro se veía hinchado y golpeado. «Arturo, ¿estás bien?», pregunté, intentando creer que solo estaba aturdido. No respondió. Le tomé la muñeca buscando un pulso, pero mi propio corazón latía tan fuerte que parecía ahogar cualquier otra sensación. Mi respiración era un caos. Lo llamé de nuevo, nada. Arturo estaba muerto. Tragué saliva, mirando el suelo con una mezcla de tristeza y rabia. Bajé la mirada y vi una mordida en su brazo derecho. Probablemente aquel gris lo había mordido cuando estaban forcejeando. Mierda. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé el cuchillo que Arturo llevaba encima y se lo clavé en la cabeza. No estaba completamente seguro de si se convertiría en infectado o no, pero era mejor evitarlo. Se lo debía. No sé si podría verlo así. Aunque lo que realmente no soportó es saber que estuve detrás de ese auto, escuchándolo morir, y no pude hacer nada. Cuando me recuperé un poco, volví a caminar por la rampa bajando lentamente hacia los pisos inferiores. Al bajar, los sonidos de voces apagadas, llantos y quejidos se mezclaban en un ambiente sombrío y deprimente.
Cuando por fin llegué a la planta baja, el suelo estaba manchado de sangre y cubierto de cuerpos infectados y guardias muertos, junto a algunos pocos supervivientes malheridos. Tan pocos que podía contarlos con los dedos de las manos. Había poca gente en esta zona. Quizá la mayoría huyó cuando los infectados irrumpieron en el hospital, o tal vez seguían escondidos en los consultorios. No tenía idea. No veía rastro de alguien conocido, ni siquiera de Rodríguez. Aún si fuera un cadáver sería difícil reconocerlo. Espero que hubiera logrado escapar. Seguí avanzando por las barricadas hasta llegar a la puerta trasera del hospital. Había algunos infectados dispersos, pero ningún gris a la vista. La noche era oscura y mis ojos apenas se acostumbraban, con esfuerzo lograba distinguir sus sombras. Finalmente, mi vista se adaptó y vi, a lo lejos, bajo la tenue luz de un farol, a una de esas personas con máscaras. Me acerqué con cautela y encontré a una pareja de ancianos en el suelo. El hombre tenía sangre seca en el brazo y en la mano. Parecía que le habían arrancado un pedazo de carne, probablemente una mordida. El hombre enmascarado pateaba al anciano, burlándose cruelmente mientras la mujer, entre lágrimas, suplicaba que lo dejara en paz. Sabía que aquel anciano no sobreviviría. Incluso si no lo hubieran mordido, su edad ya lo hacía vulnerable, una presa fácil en este mundo. Pero lo que realmente me repugnaba era cómo, como seres humanos, alguien podía rebajarse a humillar y golpear a otro, y aún peor, disfrutarlo. Eso era despreciable. Empecé a recordar a todas esas personas que alguna vez conocí y que actuaban como idiotas. Cuando se metían con otros, incluso conmigo, yo intentaba ver su lado humano. Pensaba cosas como, quizás tiene un mal día y por eso se comporta como un imbécil, o probablemente tiene problemas en su casa y esa es la razón de su actitud. Siempre quise creer que nadie hacía daño porque quisiera. Tal vez solo estaban en el camino equivocado. Por eso nunca me defendí. Me daba lástima lastimar a quien me atacaba. Siempre busqué una excusa para el mal comportamiento de otros. ¿A quién le importa si tienen problemas? ¿Quién soy yo para aguantar sus estupideces? Toda mi vida la pasé conteniéndome, dando oportunidades a gente que no lo merece. Reprimiendo mi enojo y mis problemas, pero ya basta. Ya no más. Claro, esto debía haberlo hecho antes cuando aún tenía con quien desquitarme. Una rabia ardiente comenzó a recorrer mi cuerpo. Sentí como la temperatura de mi piel subía y mi visión se nublaba, enfocándose únicamente en aquel tipo. No me había hecho nada aún, pero sabía que si tuviera la oportunidad, lo haría. Ni siquiera sé por qué estaba pensando en esto. Solo sé que me sentía muy enojado y quería desquitarme con alguien. Ese sujeto llevaba una pistola enfundada en el cinturón, quizás confiaba en que los ancianos no eran una amenaza para él. Saqué el cuchillo que había tomado de Arturo. No parecía muy resistente, pero serviría para algo. Lo que estaba por hacer no era lo más inteligente. No estaba en condiciones de hacer algo imprudente. Que se jodan todos. Me acerqué despacio, manteniéndome en las sombras. Él no me había notado y los ancianos, paralizados por el miedo, solo lo miraban a él. Apreté el cuchillo con fuerza y, de repente, lo apuñalé en la pierna. No iba a permitir que se saliera con la suya. Quería verlo sufrir. Gritó y cayó al suelo, sujetándose la herida con una mano. Me lancé sobre él, hundiendo el cuchillo una y otra vez en su pierna. Su grito de dolor resonaba. Tomé el arma de su cinturón y quité el cargador, después lo lancé al suelo, desarmándolo. Intentó forcejear, tomándome por el cuello. Pero clavé el cuchillo múltiples veces en su estómago, una y otra vez cada vez con más fuerza, hasta que me ardieron los brazos por el cansancio. Al principio el tipo gritaba de dolor y desesperación, su rostro tenía marcado el terror en cada una de sus expresiones. Y poco a poco su vida se fue apagando. La facilidad con la que el cuchillo entraba en su cuerpo era asombrosa. Los seres humanos somos tan débiles y frágiles. Solté el cuchillo. Mis manos estaban llenas de sangre y temblando. No sé a qué se debía, pero mi cuerpo estaba extasiado. Tanto, que por un momento dejé de lado el cansancio y el dolor. De repente, sentí como alguien se abalanzó sobre mí, cayendo encima mío. Y a los pocos segundos, golpeándome en la cara. Sus puños eran tan brutales que apenas podía mantener la vista fija sin que todo diera vueltas. Logré sujetar el brazo que intentaba golpearme y lancé un rodillazo directo a su entrepierna, liberándome. Era otra de esas personas que llevaban una máscara, pero este tenía el rostro descubierto. Probablemente era un señor mayor de 30 años. Me puse de pie rápidamente, pero una segunda persona apareció de la nada, tomándome desprevenido por la espalda.
Me sujetó con una llave que me dejó los brazos levantados, casi sin poder moverme. El hombre de la máscara que estaba en el suelo se incorporaba lentamente y se acercaba hacia mí. El cuerpo me pesaba y mi fatiga ya era evidente. Pero tenía que salir de aquí en cuanto antes, esto no era un juego. Sin avisar, me lanzó un golpe directo al estómago que me sacó todo el aire. Intenté liberarme, pero no podía. Ni siquiera pude pensar en hacer algo más que no fuera mover los brazos. Recibí otro golpe en el costado y me retorcí del dolor. Luego, otro más en el costado izquierdo, y después uno en la cara. Ese tipo golpeaba con fuerza, pero a pesar de estar en una situación comprometida, yo no sentía miedo. Sentía rabia. Mucha rabia y cansancio. Cuando intentó golpearme de nuevo, le di una patada en el costado, pero sujetó mi pierna, frenando el golpe. Sin pensarlo, con la otra pierna le lancé una patada directa a la cabeza, lo más fuerte que pude. No pude girar lo suficiente para dar más potencia, por la limitación de movimiento, pero sabía que lo había lastimado. Cayó al suelo y no perdí tiempo. Empujé mi cuerpo hacia atrás, haciendo que mi captor se estrellara contra la pared, pero no me soltaba. No me rendí y lo intenté un par de veces más, pero él no cedía. Mis piernas ardían ante el esfuerzo, pero tenía que continuar antes de que el otro tipo se pusiera de pie. Lo intenté una última vez, con toda la fuerza que me quedaba, y esta vez me soltó por el impacto. Se había dado un fuerte golpe en la nuca y cayó bruscamente al suelo. El hombre de la máscara restante estaba frente a mí, en guardia. Intenté responder igual, pero ya me pesaba todo el cuerpo, ni siquiera podía levantar mis brazos. Lancé un golpe con la derecha, pero lo esquivó con facilidad y me devolvió un golpe con la izquierda que me hizo retroceder. Se movía como un boxeador, fintando y lanzando golpes sin pausa. Yo solo peleaba de forma callejera, sin técnica. Podía ver sus ataques, pero mi cuerpo era demasiado lento para reaccionar. Nuevamente intenté lanzar un golpe con la derecha, pero él fue más rápido y me embistió. Levantándome por unos segundos en el aire y dejándome caer al piso. Logré juntar mis manos y proteger mi nuca, pero el impacto me sacó todo el aire. Había pasado casi todo el día trabajando, y recibiendo golpes que me dejaron los brazos y las piernas acalambrados. Quería levantarme, pero mi cuerpo se negaba. Las extremidades me temblaban como si ya no me respondieran. Me arrastré como pude hasta un auto cercano y me recosté contra la puerta, intentando recuperar el aliento. El sujeto que se había desmayado ya se había incorporado gracias a su compañero. Ahora tenía a esos dos de pie, observándome con frialdad. Entonces, otros hombres emergieron del hospital y se dirigieron hacia nosotros en cuanto nos vieron. Solo podía imaginar lo que me esperaba. Ni siquiera me podía mover. Uno de ellos se acercó al hombre apuñalado que yo había asesinado. Se quitó la máscara dándome la espalda y le escupió con desprecio. Luego sacó su arma y le disparó de lleno en la cabeza. No me sirves. Volvió la mirada hacia los ancianos que seguían ahí, inmóviles, tumbados en el suelo, contemplando la escena sin hacer nada. Esos pendejos debieron haberse ido cuando aún podían. El hombre los acribilló sin piedad, acabando con sus vidas en cuestión de segundos. Luego se dio la vuelta y me miró fijamente. Esa voz, la reconocía, aunque dudaba que él supiera que yo estaba allí. Solo había sido una maldita casualidad. Cuando me vio, mostró una sonrisa llena de malicia. Vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Me apuntó con su arma directo a la cabeza. Si tuviera un peso por todas las veces que me han apuntado con un arma en estos días, ya tendría 3 pesos. No es mucho, pero algo es algo. Estoy buscando a una puta. Se supone que tenía un trato con ella y íbamos a tomar este lugar, pero se escapó en el acto. Casualmente, buscaba a su hermana. ¿Y tú venías con esa chica asiática? ¿Dónde está? Ahora que lo pienso, se parecían un poco. No le respondí. Lo miré sin expresión alguna. Intenté respirar para calmarme, pero sentí un golpe interno, directo en el pecho. Algo no estaba bien. Guardó el arma y tomó una tubería oxidada de uno de sus compañeros mientras se acercaba hacia mí. Oye, pendejo, te estoy hablando. Me dio un golpe con el tronco metálico de aquel arma que me hizo escupir sangre. El sabor metálico inundó mi boca mientras intentaba aferrarme a la conciencia, pero el cansancio y el dolor me tenían dominado. Quise luchar, levantarme, pero mi cuerpo estaba roto, demasiado débil para responder. Tanto que apenas sentía el miedo y el dolor.
Se inclinó sobre mí, sus ojos llenos de una cruel curiosidad, como si quisiera decirme algo, amenazarme o simplemente disfrutar mi derrota. Pero en lugar de eso, escupí sin dudarle en el rostro. Lo vi retroceder un paso, sorprendido, mientras se limpiaba la sangre con una sonrisa fría y siniestra. Agárrenlo. Dos de sus compañeros avanzaron hacia mí con rapidez, pero un disparo ensordecedor partió el aire, y la cabeza del más cercano explotó en una lluvia de sangre y pedazos. El líquido rojo me salpicó el rostro, con una sensación caliente y viscosa. El cuerpo sin vida se desplomó al suelo en un instante frente a mí. Los demás hombres se agacharon y buscaron refugio tras las paredes y vehículos cercanos, disparando frenéticamente hacia uno de los edificios más alejados, tratando de localizar al tirador. Desde mi posición, apenas podía distinguir sombras y destellos en la oscuridad, pero veía como uno tras otro caían abatidos por balas certeras. Sabía que no podía quedarme allí. La urgencia me quemaba las entrañas, pero mis brazos apenas respondían. Me arrastré con dificultad por el suelo áspero, sintiendo cada piedra y cada corte raspándome la piel. La sangre pegajosa manaba de mis heridas, y el cansancio me consumía con fuerza. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no me sostenían. Caí de espaldas, jadeando, con el pecho ardiendo y la respiración entrecortada. El mundo a mi alrededor comenzó a perder forma. Las luces se tornaron borrosas y los sonidos de los disparos se fueron alejando, amortiguados por una niebla pesada que cubría mis sentidos. Sentí como la oscuridad me envolvía poco a poco, una sombra que se acercaba para reclamarme. Luché por mantener los ojos abiertos, pero terminé cediendo por mi fatiga.